Hola, ¿cómo están todos? Bueno, volvemos a grabarlo de esta forma, pues porque ya les había explicado en el video anterior que, pues ni modo, las cosas se dieron así y es muy interesante terminarlo de esta forma, pero ¿qué queda? Entonces, ¿cómo habíamos quedado en el capítulo anterior? La vez pasada habíamos estado hablando acerca del capítulo 18, que hablaba acerca de la caída de Babilonia, de cómo Dios le hace beber el vino del furor de su ira, porque él mismo llenó a base de la sangre de los profetas y de los mártires. También cómo es que Dios la va a juzgar, que esta ciudad Babilonia, que es la misma, la ramera de la que hemos estado hablando, que también puede llamarse el cuerno pequeño, que también puede llamarse la estatua de Nabucodonosor ya bien hecha, que también se puede llamar la bestia, que se puede decir de muchas otras formas, pero que al fin y al cabo nosotros la nombramos como Iglesia Católica Apostólica Romana. Y quiero dejar en claro que estoy hablando de la ideología o del sistema, no de las personas. Yo sé que lo digo a cada rato, pero de casualidad alguien abre este video así como de pronto y sale diciendo eso y la gente queda como que, oh, ¿qué pasó? ¿Por qué? Y yo estoy hablando del sistema. Y en entregas anteriores ya habíamos visto por qué es así. Entonces, ahora vamos a continuar con el capítulo 19 y pues esto ya se está terminando porque el Apocalipsis no es como que tenga muchísimos capítulos, ¿verdad? El Apocalipsis lo que le faltan son solamente tres capítulos, 19, 20 y 21 y ya con eso se termina todo. Entonces, avancemos al capítulo 19. Aquí como que hace un quiebre, nos venía hablando acerca de esta mujer mala, perversa, que había asesinado a los santos de Dios, que los había perseguido, que había hecho un montón de cosas malas y que por eso estaba recibiendo castigos. Pero aquí como que hay un giro, como que hay un giro de 360 grados y nos empieza a hablar de otra mujer. Entonces voy a iniciar leyendo el capítulo 19 y dice: Después de esto oí una gran voz de gran multitud en el cielo que decía: Aleluya, salvación y honra y gloria y poder son del Señor Dios nuestro, porque sus juicios son verdaderos y justos, pues ha juzgado a la gran ramera que ha corrompido la tierra con sus fornicaciones y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. Entonces nos habla acerca de los juicios que realizó Dios, pero lo habla como si fuera en tiempo pasado, como que aquí ya pasó. Y continúa diciendo, otra vez dijeron, aleluya. Y viene parte importante, quiero que pongan atención a esta parte. Y otra vez dijeron, aleluya, en el versículo 3. Y el humo de ella sube por los siglos de los siglos. Quiero hacer un pequeño break ahí. Después, si ustedes siguen leyendo, habla acerca de cómo los 24 ancianos alaban y cómo es que todos en el cielo alaban y demás. Pero quiero hacer un pequeño break aquí y dice, y el humo de ella sube por los siglos de los siglos. Eso se ha dado para muchas interpretaciones. Ustedes sabrán que en el mundo, en general, en el mundo cristiano, existe la connotación de algo llamado el infierno. Un lugar en donde las almas caen y sufren por los siglos de los siglos una condena atroz y violenta de manos de Satanás que se disfruta y se mofa y todos los demonios ahí como que sirve de castigo para las personas que hicieron cosas malas. Y hay algunos versículos, como este por ejemplo, que son utilizados en ese sentido. Pero aquí tenemos un pequeño problema. Uno, el Apocalipsis, todo el Apocalipsis, y ya lo hemos visto, bueno, prácticamente todo el Apocalipsis es simbólico, nos habla en forma de símbolos, no nos dice cosas literales de eventos que ciertamente sí van a suceder. Y en caso de que sea así, es porque el símbolo representa literalmente eso, como por ejemplo cuando hablamos del granizo que cae del cielo. Y pues cuando se habla de granizo en el cielo, el símbolo de granizo en el cielo representa precisamente eso, granizo que cae del cielo, de fuego y azufre. Entonces, en este caso, quiero que ustedes pongan atención. Dice que el que cae ahí es la ramera, que ya identificamos como un sistema, no como personas, sino como un sistema ideológico que fue formado de la mano de Satanás, que originalmente era una iglesia buena, que Jesús forjó con sus apóstoles y demás, pero que se fue corrompiendo y derivó en
una organización con doctrinas o enseñanzas que van en contra de la Biblia y que fomentaba las doctrinas satánicas. Ahora, dice que ese sistema es el que tiene un humo por su castigo, que el humo de ella sube por los siglos de los siglos. Nos está hablando de un sistema ideológico, ¿de acuerdo? Un sistema ideológico no son personas, es una construcción abstracta, realmente no existe, no está vivo, no es un algo que puede caer en el infierno y arder por siglos de los siglos. Entonces, ¿a qué se refiere con que el humo de su tormento se eleva por los siglos de los siglos? Bueno, en este sentido, el humo cumple un papel similar al de mensaje. Y sí, el humo en la Biblia puede simbolizar mensaje. Por ejemplo, el humo que subió en el monte Sinaí, por ejemplo, el humo que salía del templo y que lo inundó, puede representar un mensaje de parte de Dios o una enseñanza de parte de Dios que quiere darle a su pueblo. En este sentido, es lo que está intentando decir. Es como el recuerdo, si lo quieren ver así. Es como el recuerdo acerca de algo, de un evento. Y, ok, quiero que ustedes imaginen por un instante que están en el cielo. ¡Bum! De un momento a otro, ya, aparecimos todos en el cielo. Y hay angelitos por todos lados, y hay criaturas creadas por Dios durante toda la eternidad, tanto los que ya existen como los que irán a existir en el futuro y que Dios se pone a crear. Bueno, ahora, de todas las historias que hay que contar en el cielo, de todas y cada una de ellas, yo les puedo asegurar que la que involucra la muerte del Hijo de Dios y la salvación de un montón de tipos que pecaron y se portaron mal, pero que se enmendaron y Dios los perdonó y en su misericordia los volvió a traer al cielo, va a ser como de las más recordadas. Y entre ellas, la historia acerca de la ramera, o sea, de un sistema ideológico que intentaba imitar las doctrinas que Satanás intentó implantar en el cielo, porque cumplen la misma función. O sea, igual que la imagen de la bestia es un reflejo de la bestia original, de ese conjunto de naciones que fue desarrollándose en sus ideas desde la época de Babilonia, pasando por los medo-persas, los griegos, los romanos y la Edad Media con la Iglesia Católica, también son expresadas en su imagen, que son ese conjunto de iglesias que utilizan al poder civil para imponer su voluntad. Bueno, pues en ese sentido, de la misma manera, esa bestia era un reflejo del mismo Satanás y de sus doctrinas, de lo que quería explicar o de lo que quería enseñar en el cielo, sus doctrinas perversas. Entonces, hablar acerca de esa ramera es hablar acerca del pecado de Satanás y es precisamente de eso de lo que se va a hablar en el cielo, de la conquista o del poderío del reino de la victoria que tuvo Jesús contra Satanás y contra su reino, que ahí viene incluida la ramera. ¿Por qué les digo esto? Pues por como les dije, hay muchas personas que hablan acerca de un infierno en el que la gente sufre y las almas sufren por siglos y siglos atormentadas por los demonios. Yo quiero que ustedes entiendan que esa doctrina, esa enseñanza es 100% satánica. Y es muy fácil de ver, piénsenlo. Un lugar horrible debajo de la tierra o en otra dimensión o donde fuera, en donde los demonios son los que reinan. Ya empezando por ahí está enredado, está muy raro que eso de que los demonios sean los que gobiernan. ¿Por qué Dios les va a dar reino a los demonios si ya los venció? O sea, tienen reino aquí en la tierra de momento, precisamente porque se lo robaron, como dijo Jesús, que fue robado. Entonces viene Jesús y lo vuelve a tomar. Entonces tiene muy poco sentido que Dios les vaya a dar un reino en otra zona. Y aparte, en ese reino que se llama infierno, un montón de personas, o almas, entre comillas, de personas, sufren por toda la eternidad por pecados que cometieron durante sus 15 años de vida, 20 años de vida, 60 años de vida, 120 años de vida. Pongámoslo muy exagerado, 900 años de vida antes del diluvio. O sea, es por toda la eternidad. Es un poco exagerado, sinceramente, por más pecado que hayan cometido. ¿Y por qué Dios les daría el gusto a un montón de demonios de andar torturando gente? O sea, analícenlo por un instante.
Dios le está dando entonces permiso a un montón de demonios desquiciados de que sigan existiendo. O sea, en algún punto de la creación sigue habiendo mucho pecado que se llama infierno, porque sí, se están torturando personas, eso no es muy de Dios. Entonces siguen cometiendo pecados que existen y torturan a almas que cayeron allí. O sea, nunca se habla del sufrimiento de los demonios, no, no, son las personas las que sufren. Eso es una idea bien satánica, es una idea de lo que le gustaría a Satanás hacer, tener un reino en el que él gobierne, en el que tortura a personas y no le importa nada porque él es el amo y señor en ese lugar. Es una idea completamente satánica. Y las personas se basan en esta clase de versículos para creer eso. O sea, esa doctrina o esa enseñanza viene de la época o de la civilización griega, que ellos sí creían en un Hades en el que caían los hombres y sufrían por los dioses, que ellos sabían lo que rayos hacían, o incluso que ahí limpiaban y depuraban su alma y tarde o temprano llegaban al cielo después o reencarnaban en otra criatura. Son doctrinas pues paganas que precisamente enseñan lo que Satanás deseara que fuera, que un lugar en el que al final o todos llegan al cielo o él manda y anda matando a diestra y siniestra y torturando gente. Entonces, este versículo no nos habla acerca de un infierno. Este versículo nos habla de un recuerdo sobre la victoria de Jesús contra la ramera que se va a seguir manteniendo incluso durante los siglos y los siglos, o sea, por toda la eternidad, en el cielo, incluso después de su victoria. Entonces, haciendo un pequeño break acerca de eso y explicando que no, el infierno no existe. En toda la Biblia ustedes no van a encontrar un solo versículo que les hable acerca del infierno. Habla de cosas como esta, del humo que arde por los siglos y la eternidad, o del fuego eterno. El fuego eterno, por ponerles un ejemplo, el fuego eterno. ¿Qué es el fuego eterno? Literalmente el fuego eterno es Dios. Y les va a sonar raro, pero es el único que puede ser eterno. Eterno significa algo que no tiene ni inicio ni final, o sea que siempre ha existido y siempre va a existir. El único que cumple con esa característica es Dios, y él dice que es llama viviente. Entonces, literalmente, cuando hablan de fuego eterno, hablan de Dios. Y sí, Dios va a consumir el pecado y lo va a destruir. El pecado va a dejar de existir y todos los pecadores y todos los que decidieron estar de ese camino van a ser destruidos. Y el fuego eterno pues se va a seguir ahí, es Dios, él va a seguir para siempre. Entonces, utilizan esos versículos para dar la idea de que existe un infierno, pero no. La Biblia no nos habla de un infierno, la Biblia no nos habla acerca de que las personas mueren y mágicamente aparecen en un lugar de tormento o que de un momento a otro se van al cielo y aparecen ahí. No. De hecho, si ustedes leen en Eclesiastés, la Biblia nos dice que al morir las personas no tienen recuerdo, no tienen memoria, no nada. La muerte es simplemente un sueño. Y exactamente es eso. Y pues usted se muere y se le apagó el Windows. Cuando nos dicen alma en la Biblia, y esto es como una clasecita así corta de lo que es la inmortalidad del alma, o de lo que es el ser humano, o de lo que es el alma. Pero cuando la Biblia nos habla de alma viviente, como cuando Abraham se llevó a todas las almas vivientes que había conseguido, o sea, todos los que le habían, que le querían acompañar a esa tierra prometida, o cuando Dios nos dice que Adán fue un alma viviente, nos dice que había un cuerpo inerte, ahí pues, no se movía, y Dios le sopla espíritu de vida, o sea, como energía para activarlo, como esa vida, esa vitalidad que no podemos explicar qué rayos es, y ¡pum! Apareció el ser humano y eso fue un alma viviente. Él es un alma viviente porque está vivo. Si se muere, esa energía, esa fuerza de vida regresa a Dios. No es su alma. Es como cuando usted le conecta la energía a una computadora. Está el cascarón, el hardware de lo que está constituida la computadora, la energía que hace que se prenda y ¡pum! Y pues ya tenemos computadora y ya todo funciona adentro y ya tenemos sistema operativo y tenemos todo lo demás. Y si le quitamos la energía, pues ya no sirve, ya no arranca, dejó de ser computadora, ahora solamente es un pedazo de metal. Bueno, pues lo mismo, así es un ser humano que está vivo es un alma viviente. Si el ser humano se muere, es solamente un cascarón, un pedazo de carne y un pedazo de polvo de tierra que tarde o temprano en eso se va a convertir, en polvo. Y sigue diciendo en el versículo 4:
Y los 24 ancianos y los cuatro seres vivientes se postraron en tierra y adoraron a Dios que estaba sentado en el trono y decían amén, aleluya. Y salió del trono una voz que decía, alabad a nuestro Dios, todos sus siervos y los que le teméis, así pequeños como grandes. Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas y como la voz de grandes truenos que decía, aleluya. Porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina, gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque ha llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Entonces, aquí tenemos como un giro de 360, lo que les había dicho antes. Estábamos hablando de una mujer muy mala y que su humo iba a subir por los siglos de los siglos, acerca de su tormento y todo este montón de cosas. Y de un momento a otro nos vienen a hablar acerca de algo llamado las bodas del Cordero y de una esposa que se ha preparado. Y ya nos la habían descrito, ya nos habían hablado acerca de eso. Lo que pasa es que estaba como escondido. Bueno, y Jesús ya también nos había dicho en sus parábolas cuando estaba vivo todavía, pero aquí en el mismo Apocalipsis, desde el puro inicio, nos inicia con el mensaje que se le tiene que dar a las 7 iglesias. Y esas 7 iglesias no son como tal 7 por separado. Habíamos visto que las 7 iglesias explicaban o exponían la iglesia desde el tiempo apostólico hasta la venida de Jesús. Bueno, pues en ese sentido, Jesús en sus parábolas habló acerca de cómo es que la iglesia podía ser representado por su esposa, por una novia que lo esperaba a su retorno. Y dio muchas parábolas acerca de esas. Entre ellas estaba precisamente la boda en la que el rey invita, porque su hijo se va a casar, a todas las personas que él conocía y todos se negaron porque no podían venir. Entonces invitó a todos los demás que estaban disponibles y todos los que quisieran llenar el puesto y todos los que pudieran entrar en ese lugar. Invitó a cualquier persona que quisiera ser invitado. La regla era que tenía que vestir unas prendas que el mismo rey mandó a hacer. O sea, ellos no tenían que hacer nada. Ellos lo único que tenían que hacer era ponerse la ropa que el rey les había mandado a ponerse y ir a la boda. Eso era todo lo que tenían que hacer. Ahora, esa parábola es de suma importancia. ¿Por qué? Porque nos expone dos cosas. Vean, en esa parábola, ya así como para terminar, como para avanzar un poco y ya terminar, en esa parábola resulta muy curioso que muchas personas creen o piensan que esos primeros invitados eran los fariseos o el pueblo de Jerusalén, los judíos, o las personas que vivieron en tal o tal otro lugar. Pero no es así. Esas personas eran invitadas porque se merecían estar ahí, ¿de acuerdo? O sea, eran los grandes y los que, lógicamente, si usted analiza en una boda de aquella época, un rey está invitando gente, son los lógicos que llegarían a ir. Los nobles, los ricos, los poderosos. O sea, son los que tenían derecho, de hecho, a asistir. No ocupaban una ropa especial. Ellos ya la tenían. Lo que pasa es que dieron excusas acerca de que no querían ir. Pusieron peros. Entonces Dios mandó a llamar a los que no merecían ir, o sea, los que no se llamarían normalmente para una boda, el campesino, el pescador, el que lava ropa, esa clase de personas, y les dotó de la ropa necesaria porque no la tenían para poder asistir. Note que a los primeros no les daba ropa, a los segundos sí porque la ocupaban para poder ir a una fiesta tan fina. Bueno, esa parábola nos habla acerca del evento que sucedió en el cielo. En el cielo, originalmente, los ángeles tenían un puesto y los seres del cielo tenían un puesto dado. Y ellos merecían estar ahí. ¿Por qué? Porque nunca habían pecado, nunca habían hecho nada malo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ellos cometen pecado y se apartan por su propia voluntad de Dios. O sea, ellos se retraen y no quieren participar de nada que tenga que ver con Dios. Y ahí es donde viene la parte importante. Esa esposa no es como tal solo la iglesia aquí de la tierra de Dios. O sea, no funciona así. No es que Dios se está o Jesús se está casando entre comillas, o sea, está entablando una relación o está
haciendo un lazo con los seres humanos aquí de la iglesia que se forjó desde el tiempo de Adán hasta nosotros. No, no. Es algo más. ¿Por qué? Porque cuando nos dice que nos invita a las bodas del Cordero, o ese montón de personas que van a las bodas del Cordero, esa novia ya estaba ahí desde antes. Dios con quien se está casando es con su creación. O sea, Jesús se está casando con su creación, no solo con nosotros, se está casando con toda su creación, con cada uno de los seres vivos que Él haya forjado. O sea, todo lo que no sea el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, todo lo que sea vivo, que no sea eso, es irracional, ¿verdad? Es con lo que Jesús está entablando de ese compromiso. Se hace ángeles, se hace seres creados por Dios desde hace muchísimo tiempo, se hace seres que todavía no han sido formados, pero algún día serán formados, y entre ellos, sí, nosotros incluidos, que igual que en la parábola no merecíamos estar ahí, entonces Dios nos tuvo que dotar de una ropa, y ahí dice qué ropa es. En la misma, en el mismo versículo nos dice, gocémonos, en el versículo 7, gocémonos y alegrémonos y demos gloria porque ha llegado la boda del Cordero y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Entonces, los hijos de Dios aquí en la tierra no tienen acciones justas de los santos. No hay. Nosotros no podemos dotarnos de eso. La Biblia dice que todas nuestras acciones, todo lo que hacemos son como trapo sucio frente a Dios. Esas son las acciones de Jesús con las que nos cubrimos. O sea, la ropa que se nos dio a nosotros por parte de Dios para poder asistir a la boda. Pero la boda no es con la iglesia aquí nada más y llana. No, la boda es literal con toda la creación de Dios, con todos los seres creados por Dios. Y estamos siendo invitados a esa boda. Entonces, queda la conclusión de dos puntos importantes y con eso terminamos. Uno, el infierno no existe. Busquen en la Biblia desde el principio hasta el puro final, no van a encontrar ninguna referencia que el infierno exista. De hecho, los ateos se burlan mucho de los cristianos cuando hablan del infierno porque leen y entienden y han comprendido que la Biblia no habla acerca de un infierno. Entonces, literal, se burlan. Lo sé por experiencia. Yo también lo hacía cuando era ateo. Y lo segundo es, aparte de que el infierno no existe y eso del alma ya explicamos qué es, lo segundo es acerca de esa boda del Cordero y esa parábola de Jesús que vamos a estudiar más adelante también, porque la siguiente parte que viene del capítulo 19 nos habla ligeramente de eso. Entonces, esa boda del Cordero es un evento especial en el que Jesús, digamos que se está compenetrando, se está uniendo con toda su creación y entre ellos nosotros que fuimos dotados de ese manto. Y los ángeles que rechazaron estar o participar de esto y que se fueron del lado de Satanás, dejaron un hueco, un espacio vacío que ahora Dios está buscando completar o arreglar utilizando a los hijos que creó aquí en la tierra, que era el propósito original de nosotros cuando fuimos creados. Solamente que algunas cosas salieron mal y por culpa nuestra y entonces el plan como que se medio modificó. Pero al fin y al cabo de cuentas, ese era el plan de Dios y así va a terminar siendo. La raza humana fue creada para rellenar el hueco que dejaron los ángeles en el cielo. Entonces, por eso es la analogía en la parábola de las bodas, en donde el rey llama a convidar a todos los que habían en el reino y les dota de ropas para poder asistir, para rellenar ese hueco que dejaron los ángeles. Entonces, con eso terminamos este versículo y perdón por seguir haciéndolo de esta forma, pero ya ahí nos queda porque nos clausuraron la iglesia y pasó todo lo que ya les había explicado en el video anterior. Y hey, pues ni modo. Entonces, Diosito me los bendiga y después seguimos subiendo videos. Yo sé que tardo más, pero ya, ahí vamos. No es así como que, uy, cada semana que se publica, ¿no? Pues porque los videos de esta forma tardan un poquito más. Tengo que estarlos editando y poniendo las diapositivas y poniendo micrófonos aquí. En cambio, en la iglesia era un poco más sencillo porque como se transmitía en vivo, pues ahí también ya quedaba el video y lo cortábamos y era más fácil. Pero, y también queda más bonito, pero aún así, aquí estamos y Dios nos permita seguir haciéndolo. Entonces, Diosito me los bendiga y feliz sábado. Chao.